Bienvenidos a La vida de Alicia Eguren, un podcast que conducimos con Manuel Barragán. Yo soy Mariana Franco. A 100 años de su nacimiento, decidimos investigar y divulgar la vida increíble de esta militante histórica, recuperando distintas biografías y otros materiales como entrevistas o audios documentales. En este capítulo vamos a recuperar algunos datos significativos de los primeros años de vida de Alicia, pasando por su infancia, adolescencia y juventud, hasta centrarnos en el periodo abierto por la gran revuelta popular del 17 de octubre de 1945, que cristaliza el fenómeno del peronismo hasta el golpe de Estado de 1955 que lo proscribe. Vamos a poder observar el modo en el que la emergencia de este movimiento nacional y popular marca el devenir de su accionar militante, así como académico e intelectual. Pero empecemos por algunos datos biográficos. Su nombre completo es Alicia Graciana Eguren Viva y nació el 11 de octubre de 1925 en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Boedo. Allí estudió en la Escuela Normal número 6, Vicente López y Planes, y a los 14 años ya estaba interesada en política. Así es, militó en el secundario. Ahí fue simpatizante de la Unión Nacionalista de Estudiantes Secundarios de corte aliancista, de la Alianza Nacionalista Libertadora. También dio talleres de escritura en barrios populares. Sí, también podemos hablar un poco sobre las influencias del catolicismo en Alicia en tiempos de su militancia inicial. En líneas generales, Alicia se identificaba con los términos de la Carta a San Pablo a los Corintios, puntualmente con el capítulo 13, conocido como el Himno a la Caridad. En ese texto paulino, la caridad se concibe más como una praxis cercana a la idea de justicia y amor al prójimo y se alejaba de la caridad cristiana instituida. Ahí Alicia tuvo que hacerse un lugar, abrirse camino en esas cofradías masculinas prepotentes y arbitrarias, en esas pequeñas sociedades monosexuales entre hombres que consideraban a las mujeres hombres fallidos, machos mutilados, seres ocasionales, miembros de una subespecie. Acá vamos a ver que Alicia no era solamente una integrante más de un grupo nacionalista, sino que se destacaba como referente y ejercía algún grado de liderazgo, algo mucho más inusual en esa época y en esos ámbitos. Por otro lado, también es interesante destacar algo que trae Miguel Maceo, el autor de la biografía de Alicia en el País, sobre su entorno familiar. Alicia creció en una familia de aristocracia porteña, una de aquellas familias ilustradas que podían salir de compras por las tiendas del centro, frecuentar restaurantes, cines y teatros, y que vacacionaba todos los veranos en Mar del Plata. Sí, si bien Alicia tuvo una fuerte sensibilidad y entregó su vida a la lucha de las clases populares, ciertas marcas de clase permanecieron. Miguel cuenta que Alicia tenía una gestualidad aristocrática que marcó su paso y que esto le permitía romper líneas e inmiscuirse en la clase burguesa. En otras palabras de Miguel, se constituía en una violentadora de conciencias, a la cual las clases dominantes caracterizaban como una figura siniestra. Un poco más adelante, en 1942, en su juventud, inició su vida universitaria. Se inscribió en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Al mismo tiempo participó en un círculo intelectual nacionalista por la conquista de la ciudadanía plena para las mujeres, la llamada ley 13.010. Llegado el golpe del Grupo de Oficiales Unidos, o el GOU, en 1943, la realidad social y política argentina en la que Alicia creció tomó otro color. Sabemos que va a empezar a resonar el nombre de Juan Domingo Perón, y es que en ese entonces coronel fue una pieza fundamental en esta logia secreta. Este era un grupo que venía a traer la revolución nacional y se propuso no solo poner fin al fraude, sino también de modificar decisivamente el ejercicio de la política en la Argentina. Como dije, Alicia ya estaba inserta en ámbitos poblados de grupos nacionalistas universitarios cuando se produjo este golpe. Años más tarde, Alicia consideró esa participación juvenil en el nacionalismo como un anticipo de su adhesión al peronismo. Luego, con la emergencia y consolidación política de la figura de Perón, y finalmente con el hecho de masa fundacional del peronismo que fue el 17 de octubre del 45, culmina una tradición política argentina profundamente democrática basada en la deliberación y la movilización popular, en el ejercicio directo y sin mediaciones de la soberanía popular y en la ocupación masiva de los espacios públicos. Alicia y tantas otras y tantos otros, incluyendo a su propio padre, supieron captar lo esencial del 17 de octubre porque estaban predispuestos. Ellos decían que ya eran peronistas antes de que existiera esa palabra. Y un año después, en 1946, Alicia tuvo su primer encuentro con quien le decían el Bebe, o sea John William Cook. Ahí ya era diputado nacional, y se encontraron en una conferencia en el Centro Universitario Argentino dirigido por Ricardo Guardo.
En ese mismo año, Alicia también se doctoró en letras y asumió un compromiso aún mayor con el gobierno peronista. En 1947, con tan solo 22 años, concursó y ganó un cargo diplomático para ir a Gran Bretaña. Allí estuvo dispuesta a desarrollar actividades diplomáticas como funcionaria de la Cancillería Argentina en ese país. Al asumir, dirigida por Juan Antonio Bramuglia, Alicia se transformó en la más joven diplomática en cumplir servicio en el extranjero. Allí, en el 48, se casó con Pedro Catella, quien también tenía una carrera diplomática en la misma Cancillería. Sí, pero todo esto en realidad duró bastante poco. Alicia quería volver a la Argentina, a Buenos Aires, y ahí una situación inesperada jugó a su favor. El gobierno argentino sancionó una ley acatando una resolución de las Naciones Unidas que estipulaba que en una misma embajada no podía haber un matrimonio en el que las dos partes tuvieran un rango diplomático. Uno de los dos tenía que renunciar. Catella tenía un cargo más importante, tenía una vocación diplomática y era hombre. Alicia no. Además, la relación de Alicia con Catella no funcionaba. En 1949, finalmente Alicia llegó al país luego de la separación de su primer marido con un embarazo avanzado. Luego, en ese mismo año, el 22 de noviembre, dio a luz a su único hijo, Pedro Gustavo. La separación legal, de todos modos, se produjo un tiempo después, gracias al conjunto de conquistas femeninas de aquel gobierno peronista, como el divorcio vincular y la patria potestad compartida. Es interesante pensar cómo su vida personal forma parte fundamental de su prosa poética. En 1948, Alicia escribe Cartas a Pedro, poema que puede suscribirse a los dos Pedros de su vida, su marido y su hijo, el que sale de su vida y el que llega respectivamente. Además de estos escritos, y después ya entre 1949 y 1952, Alicia publicó 4 libros con sus poemas. El primero, El canto de la tierra inicial, del 49, después Dios y el mundo, en 1950, El talud descuajado, en el 51, y Aquí entre magras espigas, en el 52. También escribió una obra de teatro llamada La Pregunta, pero sus originales no fueron hallados. Mientras tanto, retirada de su carrera diplomática, Alicia se dedica de lleno a la docencia y a la vida académica. Entre otras asignaturas correspondientes a distintas universidades del país, como la UBA, la Universidad de Cuyo, de La Plata, del Litoral y de Rosario, Alicia retoma su ejercicio como docente de Sociología en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad del Litoral, cargo que mantiene hasta el golpe de 1955. Allí, envuelta en viajes laborales, Pedro es criado mayormente por sus abuelos, Nono y Mamá Ina. Tal como afirma Miguel Maceo, en esta etapa Alicia rompe con el estereotipo de la mujer abnegada que renuncia al estudio, al trabajo y a la militancia por el varón proveedor material y afectivo. Y también rompe con el modelo de maternidad hegemónica. En este periodo, Alicia se dedica a realizar un análisis profundo del estado actual de la filosofía y las ciencias sociales. En una ponencia enmarcada en el primer Congreso Nacional de Filosofía de Luncuyo, titulada Materialismo e Idealidad en el campo de la sociología. Allí Alicia cuestiona los vínculos entre la realidad social efectiva, el idealismo y las ciencias sociales, fundamentalmente la sociología. En su argumentación, Alicia retoma la creciente confianza en la racionalidad propia de esta modernización y el proceso de gestación y separación de las ciencias de la naturaleza y la posterior emergencia de las ciencias sociales que lleva a los hombres a pensar acríticamente y a pensar a la realidad social en el marco de esquemas que a fin de cuentas son intangibles. Sosteniendo la inestabilidad y la carencia de eternidad de los esquemas de ordenamiento, afirma: el espíritu objetivo es un receptáculo cómodo, adormece, conforma. Un mundo social con esa formidable existencia distrae del temor de la nada. Frente a esta pretensión de eternidad objetivista, Alicia nos trae preguntas sobre cuáles son entonces los basamientos de las ciencias del espíritu, de las culturas y las sociedades, y adjudica allí un lugar determinante de la imaginación en la constitución de los límites y los principios de la pretendida ciencia. El diagnóstico de Alicia es que bajo esa pretensión de objetividad racionalista, en el análisis se produce una escisión entre la realidad social efectiva y la producida por la teoría social. Consecuente, con su estilo combativo e inconformista, Alicia escribe: haciéndonos, arrastrándonos, torciéndonos, existe algo. Otro mundo, la realidad. El verdadero mundo social. El del hombre que lucha por el poder y la clase que aspira a alguna cosa. El de la nación que se moviliza por saciar una necesidad económica o que se pliega al guerrero que conduce o que lo derroca en una revolución.
Entre esa realidad y lo que el creador de una teoría sobre esa realidad piensa, existe un pozo cuya profundidad desconocemos. Por último, recuperaremos la faceta editorial de Alicia. Fiel a las vanguardias propias de la época, en 1949 Alicia coedita junto a Armando Casella la revista cultural Sexto Continente. El proyecto se define al interior de las líneas del peronismo como un proyecto latinoamericanista. Sexto Continente pretendía instituir la legitimidad intelectual y epistemológica del pensamiento nacionalista. Aspiraba a contraponerle al pensamiento la cultura y la estética europeizante, un pensamiento, una cultura y una estética nacional latinoamericana. La ambición de Alicia de vincular el peronismo con otros países de nuestro continente latinoamericano nos puede dar indicios del fuego interno por la lucha contra el antiimperialismo, esta que fue escalando a lo largo de toda su trayectoria. En buena medida, ella se encargará de atender los contactos con las provincias del interior del país y con otros países de nuestra América. Ella generará y mantendrá los vínculos con las autoras y los autores, sin pasar por alto las tareas de producción gráfica, imprenta, difusión, entre otras. No se quedará estática un segundo. Como dicen sus biógrafos, Alicia siempre fue una organización en sí misma. Sin embargo, aunque Alicia fuera la coeditora de la revista, no hay que dejar pasar que las mujeres permanecieron recluidas en las secciones vinculadas a la poesía, a la crítica teatral o en otras secciones marginales en la escritura de la publicación. Estuvieron condenadas a habitar áreas menos profesionalizadas. Seguramente esto es una muestra más del sexismo todavía imperante en el que Alicia se destacó como escritora y editora. Sí, esto es observable en el escaso número de mujeres colaboradoras entre los debates políticos, económicos y teóricos que la revista llevó adelante. Con sus claroscuros, Sexto Continente reflejó la ambigüedad ideológica característica del nacionalismo argentino en la década de 1940 en general y del peronismo en particular. Tienen lugar en sus páginas las invocaciones a Dios, patria, hogar, pero también a las articulaciones más plebeyas entre pueblo y nación y a la unidad latinoamericana. Ahora, para ir cerrando con este capítulo, hay algo fundamental que creo que tenemos que preguntarnos. ¿Cuántas jóvenes burguesas y cuántos jóvenes burgueses que leían y hablaban inglés y francés a la perfección, que asistían a las universidades, fueron capaces de comprender realmente la naturaleza del naciente peronismo? Alicia podría haber sido comunista, socialista y hasta anarquista, pero nada de eso iba abiertamente en contra de las exigencias sociales de su entorno. Todas esas eran alternativas perfectamente aceptables y digeribles por los círculos ilustrados de la Argentina de aquellos años. Eran desenfrenos tolerados, pero que Alicia fuera peronista, en ese tiempo y en su medio, era una acreditada anomalía. Como dice Miguel Maceo, podría haber elegido otro camino, podría haberse convertido en una intelectual comprometida, pero decidió ser una militante revolucionaria. Y así es como terminamos este primer capítulo de nuestro recorrido por la vida de Alicia Eguren. En el próximo episodio vamos a profundizar en su militancia en los años de resistencia peronista y su vínculo político, amoroso e intelectual con John William Cook. Gracias por escucharnos, este fue el primer capítulo de la vida de Alicia Eguren.